Hoy hablaremos de Zagreo, hijo olvidado de Zeus, quien sería un dios del trueno más poderoso que él. Zagreo, en la mitología, estaba destinado a ser el nuevo rey del universo, reemplazando a Zeus y tomando su trono y rayos. Puedes darme like, suscribirte a Hypar y compartir el video, me ayudarías mucho. ¿Te interesa la mitología griega? Revisa el comentario fijado. También dejaré unos audífonos para que uses en lugar del headset. Y no te quedes calvo, que es muy desagradable. Picosagreus no es conocido por formar parte de la mitología griega común. De hecho, si lo buscas en las fuentes más famosas de la mitología griega, como en los escritos de Homero y de Hesíodo, no lo vas a encontrar. Eso es porque este dios es mucho más común en el orfismo. De manera muy resumida, el orfismo sería un movimiento religioso y filosófico de la antigua Grecia, muy ligado a la figura de Orfeo. Ese que bajó al Hades por el alma de su esposa, pero la perdió en el camino. El orfismo es muy diferente de la mitología griega tradicional. Eso es, porque ellos creían en un alma inmortal, en la reencarnación y en un camino de purificación para alcanzar la liberación espiritual. La religión griega antigua consistía en diversas creencias y cultos. Por ejemplo, el culto a los dioses del Olimpo se vinculaba con la razón, la luz y rituales al aire libre. Y existían los cultos quetónicos, dedicados a los dioses de la tierra y del mundo subterráneo. O mejor dicho, el inframundo, con un aire más místico y misterioso. Si diferentes cultos no estaban en conflicto entre sí, en Grecia, una misma persona podía participar en los rituales de Zeus y al mismo tiempo ser iniciada en los misterios de Demeter. Eso es muy distinto a religiones actuales como cristianismo o islamismo, que suelen excluirse entre sí. Los griegos mezclaban creencias sin separar religiones. En esa diversidad surge Orfeo, considerado por los griegos un profeta o maestro espiritual. Surgió una tradición en torno a él, que pasó a llamarse orfismo. El orfismo no era una religión nueva, ni tenía dioses distintos, solo era otra forma de entender la religión existente. Más enfoque en el alma, la vida después de la muerte, y la vida pura. Los órficos leían textos atribuidos a Orfeo, y seguían ciertos rituales, y creían en ideas propias, pero seguían adorando a los mismos dioses de siempre. Por eso era difícil saber si algo era órfico o de la religión griega tradicional. Uno de los problemas para entender el orfismo es la falta de registros directos, mientras que los devotos de otras deidades dejaron inscripciones en tumbas con declaraciones de fe. Poco se menciona a Orfeo directamente. Nadie hacía rituales a una deidad diciendo ser seguidor de Orfeo. Pero eso no significaba que los órficos no existieron. Muchos seguidores de Dionisio probablemente también seguían a Orfeo, pero no lo registraron por escrito. Durante el período romano, todavía se hablaba de los textos órficos. Diodoro y Pausanias los citan como fuentes religiosas, mostrando su influencia aún vigente. Los poemas órficos fueron utilizados por neoplatónicos para respaldar sus ideas y por cristianos para criticar el paganismo. El orfismo siempre fue, principalmente, una religión basada en textos. No necesitaba templos ni sacerdotes organizados. Eso explica por qué se parece mucho más a una literatura que a un culto. Más correcto así. Y un tipo muy importante en esta historia es Onomácrito, que vivió en el siglo VI a.C. Él habría sido responsable de organizar, y tal vez incluso alterar, muchos de los textos atribuidos a Orfeo. Expulsado de Atenas por manipular oráculos, luego recuperó influencia, incluso con los persas. Platón y Aristóteles mencionan los poemas de Orfeo. Platón cita fragmentos. En cambio, Aristóteles dudaba que los textos fueran realmente de Orfeo. Reconocía su importancia y presencia en los debates filosóficos. Sin la iglesia órfica, las ideas órficas influyeron en la espiritualidad griega, sobre el alma, la reencarnación, la pureza y la unión con lo divino. Como dije anteriormente, los órficos seguían casi a los mismos dioses griegos de siempre. Sin embargo, tenían algunos principales, y, entre ellos, algunos exclusivos de los órficos. Entre los principales estaba Perséfone, que sería la diosa del inframundo y esposa de Hades, y Perséfone era crucial en el destino de las almas. Después de la muerte, las láminas de oro órficas estaban en tumbas e incluían instrucciones para que el difunto pidiera misericordia y acceso a los reinos bienaventurados a Perséfone. Hades, por supuesto, el gobernante del inframundo, aunque era muy temido, también era una figura muy importante, en el camino del alma después de la muerte, siendo el destino temporal o permanente de las almas, dependiendo de su purificación. Zagreus era clave como la primera versión de Dionisio, de quien hablaré pronto. Él representaría la parte divina de un alma humana y la esperanza de redención.
Su desmembramiento y renacimiento simbolizaban el ciclo de la muerte y la vida, y la posibilidad de la liberación. Fanes, figura clave de la teogonía órfica, es una divinidad primordial nacida de un huevo cósmico y el primer ser del universo, símbolo de luz y creación. Él es frecuentemente asociado con Eros y Dionisio. Sobre Fanes, vale la pena hablar un poco más sobre él. Fanes era el dios primordial de la creación en la cosmogonía órfica, fuerza que originó la vida y el movimiento del universo. Él nació de un huevo cósmico, una mezcla original de todos los elementos. Separado por Cronos, el tiempo, y Nanki, la inevitabilidad, Fanes fue el primer rey del universo. Luego, el poder pasó a su hija Nyx, la noche, quien lo dio a su hijo Urano, el cielo. Después, el gobierno fue tomado por Cronos, y más tarde por Zeus, que se convirtió en el soberano definitivo de los dioses, al menos hasta ahora. En ciertas versiones, Zeus devora a Fanes para absorber su poder y luego repartirlo entre los nuevos dioses, los olímpicos y sus hijos futuros. Los órficos veían a Fanes como una versión más antigua de Eros, el deseo primordial de la teogonía de Asildo. Él también se relacionaba con ideas de deidades antiguas como Tesix y Fisis, la naturaleza. Incluso Zeón le recordaba a Metis, diosa de la sabiduría que Zeus devoró, y a Tetis, nodriza de todos los seres vivos. Fone será descrito como una deidad hermafrodita, con alas doradas y envuelto por una serpiente. Su nombre proviene del griego, y significa quien trae la luz o la hace aparecer. Orfeo fue elegido por el orfismo como su principal representante, debido a su descenso al inframundo en busca de Eurídice. Esto fue visto como una iniciación en el propio orfismo, y también en los misterios. Orfeo se enamoró de la ninfa Eurídice, pero poco después de casarse, ella murió por la mordedura de una serpiente. Orfeo, entonces, se puso muy triste y dejó de cantar y tocar su música por un buen tiempo, hasta que fue consumido por el dolor. Decidió lo impensable, bajar al inframundo para traerla de vuelta. Y la música de Orfeo era tan poderosa que logró usarla para pasar por Caronte, aunque estaba vivo, porque Caronte no hacía eso, él solo llevaba a los muertos. Al llegar al inframundo, Cerbero, el perro de 3 cabezas, se calmó con la canción de Orfeo. Ares y Perséfone, reyes del inframundo, se encantaron con la música y dejaron que Eurídice volviera con Orfeo. Pero había una condición, él no podía, de ninguna manera, mirar hacia atrás. Orfeo avanzaba en silencio, hasta casi llegar a la luz del sol, saliendo del mundo de los muertos. Movido por curiosidad y emoción, se volteó para ver a su amada, a quien no veía desde hacía mucho. Entonces Eurídice desapareció para siempre, y Orfeo vivió el resto de su vida triste. Rechazó la compañía de otras mujeres, lo que enfureció a las bacantes seguidoras del dios Dionisio, y, en un arranque de furia, ellas lo despedazaron. Las musas, apenadas por Orfeo, recogieron sus restos y le dieron entierro digno. Pero las bacantes arrojaron su cabeza, también tomaron su lira y la lanzaron al río Ebro. Y aún así, la cabeza cantaba y la lira sonaba sola. Las aguas llegaron al mar y luego a la isla de Lesbos. Allí, la cabeza se volvió un oráculo tan poderoso como Apolo en Delfos, y la lira fue puesta en el cielo como constelación por los dioses. La creencia principal del orfismo, o mejor dicho, el dios principal, tal vez, o incluso la historia principal, es la de Zagreus. Mantenía la chispa divina y simbolizaba iluminación y desapego en la reencarnación. Aunque se le consideraba hijo de Zeus, un fragmento indica que también podía ser hijo de Hades. Ahora vine a despedirme de Zagreus y de su padre hospitalario. Y es importante que sepan que en ese fragmento, Sístimo describe su partida del inframundo, y Hades es llamado el hospitalario de los muertos, esposo de Perséfone y padre de Zagreus, dios quetónico, según este fragmento. Pero hay otra historia de Zagreus, Deméter. Con mucho miedo de los pretendientes que tenía su hija, decidió esconder a Perséfone en una cueva en Sicilia. Pero el destino no podía ser evitado. Zeus, por supuesto, disfrazado como un gran dragón serpiente, entró sigilosamente en la habitación y también terminó encantando a los guardianes y haciéndolos dormir. Y, con su cuerpo enrollado y sus labios suaves, sedujo a Perséfone. Ah, joven Perséfone, no pudiste escapar del destino del matrimonio. No fue un dragón serpiente quien se volvió su pareja cuando Zeus llegó transformado y enroscado en espirales amorosos. Por la oscuridad, hasta el rincón de la habitación de la doncella, sacudiendo sus mandíbulas peludas. Y durmió los ojos de las criaturas, de la misma manera que custodiaban la puerta mientras se acercaba sigilosamente. Se pide un león divina. Perséfone quedó embarazada,
y dio a luz a Zagreo, un bebé con cuernos que, siendo aún pequeño, ya se subió al trono de Zeus. Jugaba con rayos y truenos, señal de que sería el heredero elegido por su padre. De esa unión con el dragón divino, el vientre de Perséfone se llenó de fruto vivo. Ella dio a luz a Zagreo, el bebé con cuernos, que solo subió al trono celestial de Zeus y blandió el rayo con una pequeña mano. Y, recién nacido, levantó y cargó los truenos con sus delicados dedos. Es decir, Zeus lo marcó como su heredero. Pero Zagreo no reinaría por mucho tiempo. Era llena de celos, incitó a los titanes a matarlo. Se cubrieron el rostro con polvo blanco y, aprovechando que Zagreo se distraía con su reflejo, lo atacaron con un cuchillo oscuro y lo mataron. No conservaron el trono de Zeus mucho tiempo. Por el feroz resentimiento de la implacable Hera, los titanes astutamente cubrieron sus rostros redondos con yeso para disfrazarse. Mientras observaba su rostro en el espejo, lo destruyeron con un cuchillo infernal. De ese final violento surgió una nueva vida. Dionisio, el niño dios, renació y se transformaba constantemente. A veces era un bebé astuto como el joven Zeus, a veces era un anciano como Cronos. Hacía llover y se volvía león rugiente, caballo encabritado, serpiente silbante, tigre de rayas o toro bravo contra los titanes. Él luchó con fuerza, pero Hera gritó desde el cielo, y su furia hizo temblar todo. Dionisio, en forma de toro, fue entonces abatido nuevamente por los titanes, quienes lo cortaron en pedazos. Él luchó por su vida hasta que Hera, celosa y rencorosa, gritó ferozmente. Y las puertas del Olimpo retumbaron temblando en respuesta a su grito, que venía desde lo alto de los cielos. Entonces, el valiente toro cayó. Los asesinos, ansiosos, turnándose con el cuchillo, despedazaron a Dionisio Toro. Zeus, al descubrir el truco del espejo, se enfureció y desató su venganza sobre la tierra, madre de los titanes. Envió rayos y fuego. Los bosques ardieron y la tierra quedó chamuscada. El fuego avanzó de oriente a occidente. Aquitriana, Mar Caspio, montañas de la India, Mar Rojo, Océano Atlántico, y los mares del norte comenzaron a hervir, incluso el océano. Lloró, derramando lágrimas, como una oración. Vio la destrucción que causó. Zeus tuvo compasión de la tierra. Para apagar las cenizas y curar las heridas, llenó el cielo de nubes y envió una gran inundación. Fue el diluvio que cubrió toda la tierra, y eso acabó con los titanes. Algunas versiones dicen que Zeus recuperó el corazón de Zagreel y lo convirtió en poción para sembrarlo y beberlo. Entonces, concibió y dio a luz al segundo Dionisio, como reencarnación del primero. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Compártelo también, si puedes, a Hypar. Deja tu like, porque me ayuda muchísimo, ¿eh? Gracias, nos vemos. Adiós.